Ahí ingresaron todos. ¿Y 5 arrancamos, les parece? Sí, Marce. Ok. Mientras tanto, buen día a todos. Si hay algo que comentar, si tienen algo que consultar con respecto a lo de ayer, también es un buen momento. Si han tenido algún problema. Pues no, todo clarísimo por lo que veo. Hay un mensaje, mami, Marce, hay un mensaje. Están preguntando, en el caso de los trabajos a subir, si tienen que hacerse así en formato Word o pueden ser también en PDF. Yo te diría que sean en formato Word, que nos permite hacer algún comentario, alguna corrección. El PDF queda totalmente cerrado. Así que le solicitaríamos que sea en Word. Entonces, para hacer alguna devolución o algo es más sencillo. Bueno, voy compartiendo pantalla entonces. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Bueno, damos inicio entonces, chicos, a la teoría de hoy que vamos a hacer compartida con Amalia, para que no se aburran tanto. En el caso de hoy vamos a desarrollar la unidad 9, teniendo en cuenta que todavía la unidad 8 no se ha desarrollado, pero solo voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto todos los temas. La unidad 9 abarca todos los métodos de estudio en ecología microbiana, indicadores biológicos, técnicas utilizadas en el laboratorio, cultivos, recuentos, grupos fisiológicos y biomasa microbiana. Eso es lo que hoy nosotros les vamos a comentar. Bien. Esto es simplemente para entrar un poquito en tema. Ayer ya lo dimos bastante, hablamos, cuando yo les hablaba de columna winograph, hicimos una introducción en ecología microbiana, solo aquí les voy a hablar de una pequeña parte que ustedes ya la están viendo en muchas materias, en muchas otras situaciones ya la han visto, que es la jerarquía ecológica y la complejidad que puede llegar a existir en los sistemas.
Hablamos de individuo, población, comunidad, ecosistema, de acuerdo a cómo se va complejizando y a todas las interacciones que se van dando. Se dan interacciones bióticas intraespecíficas, interespecíficas y interacciones bióticas y abióticas. Sabemos que el hábitat es el lugar o el ambiente donde vive el microorganismo con todas sus características, ya les estuvimos hablando mucho sobre esto, y el nicho lo definimos como la función que lleva adelante el microorganismo en ese ambiente, en ese hábitat. Además está decir, chicos, que me interrumpen todo lo que sea necesario para poder, para que se entiendan los conceptos. Retomo la pequeña introducción de ayer. ¿Qué estudia la ecología microbiana? Estudia la interacción de los microorganismos entre sí y la interacción con el ambiente. La ecología microbiana se puede abordar de dos grandes puntos de vista. Por un lado, la biodiversidad, es decir, identificar qué tan diverso o no, o quiénes son los componentes microbianos de esos sistemas, y la actividad que va a llevar adelante cada uno. Sobre todo comparativamente, medir actividades, si es mayor, menor, identificar los tipos de actividades que llevan adelante los microorganismos en cada sistema. También ayer hablábamos, y lo retomamos, que los cambios en el ambiente pueden llegar a producir cambios en la población microbiana y a su vez estos cambios en la población también van a generar cambios en el ambiente. Es un ida y vuelta, ¿no? Y los cambios en la población microbiana pueden ser ya sea en relación al número de microorganismos, variar el tipo de microorganismos, que sean más diversos, menos diversos, variar sus actividades, muchas veces hay redundancia de actividades, y también se estudian las interrelaciones microbianas. Un concepto adosado a toda esta situación es la ubicuidad de los microorganismos. Ustedes en seminario ya lo nombraron, yo sé que en algún momento alguna de las comisiones nombró, rescató este concepto, que es decir que los microorganismos se encuentran en todos los lugares. El hecho de que estén en mayor o menor grado o en mayor cantidad va a tener que ver con la selección que dé el ambiente. Y otro concepto también, que ayer lo vimos, es el de sucesiones microbianas. Justamente en estos cambios en el ambiente van generando cambio en la población, es decir, se van sucediendo diferentes poblaciones microbianas de acuerdo a su actividad y de acuerdo a las características que se van dando, que las puede ser apto o no para estas poblaciones. Además, si consideramos dos subdivisiones dentro de ecología microbiana, que puede ser la cinecología, que es considerando los factores abióticos y bióticos, y la autoecología, que es el estudio de una especie y el efecto del ambiente sobre esta especie. Tanto en esos conceptos de cinecología y ecología, y también desde el punto de vista de cómo podemos clasificar a los métodos de estudio, podemos llegar a hablar de que estos métodos de estudio pueden ser in situ o en laboratorio. Y eso va a tener que ver con los objetivos que uno tenga, con la metodología que uno tenga disponible, y de acuerdo a eso va a tener que ver los resultados que pueda obtener y las conclusiones que uno pueda llegar a sacar. En el caso de métodos de estudio in situ, va a hablar de la capacidad real del sistema. Obviamente ahí se va a dar una situación real, como les dice ahí, de limitación de nutrientes, de interacción con otros organismos, de lo que se está estudiando, y de los factores ambientales que van a estar variando de acuerdo a un ciclo, obviamente. Pero en el caso de que los métodos de estudio sean en laboratorio, vamos a estar evaluando la capacidad potencial del sistema, porque nosotros les vamos a estar dando todas las condiciones óptimas, todos los requerimientos, vamos a estar cumpliendo todos los requerimientos para llegar al máximo potencial de actividad o de que se exprese lo que se pueda llegar al máximo, lo que se pueda dar según el sistema. Entonces, algo muy importante en ecología microbiana es definir justamente, de acuerdo a los métodos que sabemos que existen, a las situaciones que se pueden dar, definir las preguntas para responder y de acuerdo a eso poder seleccionar los métodos de estudio. Por ejemplo,
¿Qué quiero conocer del sistema? Puede ser, si quiero conocer el número de microorganismos, voy a tener metodologías que me den esta respuesta, el tipo de microorganismo, qué actividad están llevando adelante en menor grado o mayor grado, y qué interrelaciones pueden llegar a ver si estoy hablando de algunas de comunidades, por ejemplo. Entonces, los métodos de estudio nosotros los vamos a dividir en estos 5 puntos que son los que les vamos a comentar ahora con Amalia. En primer lugar, les voy a hablar de la detección, organización y ordenamiento in situ de los microorganismos. Una serie de metodologías relacionadas con esto. ¿Hasta acá vamos ok? ¿Algún ok en el fondo? Bien. Detección, organización y ordenamiento in situ de los microorganismos. En general se recurre a preparados microscópicos de muestra de suelo, si estamos hablando, nosotros en general nos sentamos todo nuestra metodología o lo que le estemos comentando, claramente vamos a centrarnos en el sistema suelo más que nada. En este caso serían muestras de suelo sin alterar su estructura, y justamente para poder sacar conclusiones y permitir asociar a la presencia de los microorganismos con las estructuras de suelo. Una de las técnicas, esta técnica que está aquí esquematizada, que es la técnica de Rossi-Solomnik, que es el de portaobjeto enterrado o lámina enterrada, que la metodología describe a veces depende de la situación que se pueda generar, en un recipiente con una muestra de suelo se colocan determinada cantidad de portaobjetos que se van a ir extrayendo a determinados intervalos de tiempo, y estos portaobjetos se los va a llevar, obviamente se van a realizar tinciones y se lo van a llevar al microscopio para poder realizar observaciones. Otras situaciones es utilizando microscopía óptica, recurriendo a las tinciones, que saben que nosotros hablamos bastante de la parte de tinciones, describimos, de hecho clasificamos los microorganismos de acuerdo a las tinciones que puedan llegar a expresar. Y por ejemplo, les muestro estos ejemplos de si uno quiere determinar presencia, por ejemplo, de Azotobacter, puede recurrir a técnicas de cultivo, donde se expresan las colonias en superficie, luego tomar este crecimiento bacteriano, recurrir a una tinción, sabemos que Azotobacter es gram negativo, por lo tanto lo vamos a ver de este color, y luego yendo al microscopio y al objetivo adecuado, vamos a poder ver las características celulares que tiene. Por este lado, en el caso de que estemos hablando de microorganismo eucariota, en este caso específicamente de infección micorrícica, es decir, de la relación de hongos y plantas, podemos llegar a recurrir a, por ejemplo, las formas de estudio podrían ser generar plantas trampas, es decir, utilizar a las plantas para poder extraer el inóculo de micorrizas que pueda haber en el suelo, luego de determinado periodo de crecimiento, estas plantas son extraídas, sus raíces lavadas y teñidas, y podemos llevarlas al microscopio, y evidenciar todas las estructuras que nosotros conocemos de los hongos, que son los arbúsculos, las vesículas, las hifas, esas estructuras internas, intercelulares e intracelulares, dentro del tejido de la raíz. Esto sería entonces recurriendo a microscopía óptica. Uno también tiene como herramienta microscopía electrónica, donde uno ya puede evidenciar las células y algunas otras características de las células que no las puede ver de otra forma. Es toda una técnica específica de tratamiento de la muestra, y lo que podemos llegar a observar es, fíjense, en esta fotografía, que es una especie de manto, viene de esta placa, que a su vez viene de tomar una pequeña parte de este mucílago y de las colonias, de la colonia que existe, que crecieron. Mediante el microscopio electrónico podemos ver la pureza de todo este manto de células, que luego, con otro aumento aquí, se pueden ver exactamente estas células que acá teníamos y pudimos ver en el microscopio, aquí se las puede ver en el microscopio electrónico de Berlín. Y ver que son cocos,
ver su forma, en este caso también podemos ver lo puro que está el cultivo. Muchas otras características podrían llegar a verse de acuerdo a los microorganismos. También podemos recurrir a otro tipo de microscopía ya desde el punto de vista molecular, por ejemplo, microscopía de fluorescencia, donde así acá ya vamos a utilizar colorantes fluorescentes. La particularidad aquí va a ser, de acuerdo a los colorantes que uno pueda llegar a utilizar, el resultado que va a obtener. Puede llegar a utilizar algunos colorantes como DAPI, por ejemplo, que sería una fotografía esta, donde podemos llegar a detectar los microorganismos o organismos en relación a material inerte, digamos. Pero no podemos, o sea, es decir, que vamos a poder detectar todas las células presentes porque tiñe al material genético. Pero no podemos llegar a detectar, como sí con este otro colorante naranja acridina, si estas células están en activo crecimiento o no. Entonces, de acuerdo a qué colorante podemos usar, a qué técnica podemos llevar adelante, nosotros podemos saber, podemos tener diferente información del sistema. Otra técnica es la hibridación de fluorescente in situ, que se denomina FISH, que en este caso son sondas, se diseñan sondas, que son fragmentos de ADN o ARN, que están marcados con fluorocromo. Y al hibridizar, luego se emite una fluorescencia. Entonces, se hibridan en diferentes regiones específicas del genoma, entonces se pueden diseñar sondas para identificar determinados microorganismos o grupos microbianos. Hasta ahí llegué yo, me hizo corta esta parte. Dale, Marce. ¿Algo para revisar, para ver aquí? Pensé que seguía, me copé. ¿Querés seguir? Seguía. No, es porque quiero que tengas tu... ¿Alguna consulta, algo hasta aquí? Si no, le voy a dejar a Maya, dejé de compartir mi pantalla para que ella pueda mostrarnos su Power. Una pregunta, ingeniera. Sí. De los métodos que usted mencionó, Sí. ¿cuáles generalmente se usan en el laboratorio aquí de la facultad? En microbiología agrícola llegamos hasta la microscopía óptica. Dentro de la facultad también tenemos al MEB, al servicio de microscopía electrónica de barrido. Y si Mónica está, nos puede llegar a describir también qué otros tienen disponible en su laboratorio. Nosotros llegamos hasta los de microscopía óptica, digamos, y el MEB. Gracias. ¿Está Mónica? Hola, sí. Mónica. Sí, chicas, sí, la escuché, sí. Bueno, nosotros tenemos el microscopio invertido, digamos que eso es sobre todo para lo que es visualización en solución o en suspensiones, de célula en suspensión, pero se hace mucho también lo que es tinción FISH, todo lo que sea hibridación y eso que, si bien hay en el instituto esos microscopios, en general también se hace con... las tinciones se hacen en nuestro laboratorio y se hacen las observaciones en Buenos Aires, por ejemplo, o en La Plata y demás. Sobre todo lo que es, se usa mucho lo que es hibridación para analizar lo que pasa en la interacción del nódulo dentro de lo que es rizobio con las células de la planta, si tenemos cepas de rizobio que han logrado nodular y son efectivas, si llegan a interactuar bien todo lo que sea la población rizobiana dentro del nódulo. ¿A qué se refiere con hibridación? ¿Querés explicarlo vos, Mónica, esa parte? Es lo que acaba de explicar Marcela, ¿no? Sí, es reconocer una zona sí. Claro, bueno, justamente el uso de una sonda, que como les decía Marcela, suele ser un fragmento, es un fragmento de ADN
que nos permite, que sería como un marcador. Usted, imagínense que, por ejemplo, vamos a ir concretamente, tenemos un Azotobacter, como les decía Marcela hoy, por ejemplo, y ustedes tienen para la población de Azotobacter un fragmento de ADN que le es característico a esa población. Entonces, lo que hacen es, a ese fragmento de ADN, le agregan un marcador, un fluorescente, ¿no? En el laboratorio. Y después a ese fragmento marcado, digamos, lo agregan a cualquier suspensión de Azotobacter, se puede hacer incluso también en muestras de suelo muy finitas, en una interacción Azotobacter con la planta, donde ustedes tengan la población de Azotobacter, le agregan ese marcador. Y luego lo miran en un microscopio de fluorescencia y ven dónde se unió ese marker dentro del preparado que ustedes hicieron, preparado que puede ser, como yo les digo, raíz con Azotobacter, pedazo de suelo, agua, etcétera, etcétera. Y buscan dónde se marcó. Cuando lo ven en el microscopio, se va a poner de manifiesto las células de Azotobacter y con quién estaban interactuando, si estaban formando agrupaciones, si estaban asociados a la raíz, si estaban dentro de la raíz, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Esa era la pregunta? Bueno, hasta ahí. Sí, ahí está. Me parece que había quedado bastante claro con lo de Marce. Lo que pasa es que usé la palabra hibridación, capaz que eso confundió un poco. Bueno, las dejo a ustedes entonces, chicas. Gracias, Bueno, Moni. Moni, gracias. Bueno, chicos, yo voy a continuar. No me van a ver porque tuvo un problema con la cámara. Hoy está Sí, descansando. tal cual, parece como que se cansa por ahí. Bueno, yo voy a seguir con la parte de lo que es método de estudio, la parte de aislamiento y cuantificación de los microorganismos. Para eso, bueno, vamos a ver qué es un aislamiento, ¿no? Es lograr separar a un microorganismo de un conjunto de ellos, es decir, lograr obtener un cultivo de un solo, proveniente de un solo microorganismo. Es decir, obtener, como dice ahí, un cultivo axénico, ¿no? Es un cultivo puro, libre de contaminantes o de otros microorganismos no deseados. Este aislamiento se puede hacer en forma directa, ¿sí? Cuando uno sabe que la población original es alta. Ustedes saben que en esa muestra ustedes tienen un alto número o alta concentración del microorganismo que están buscando, o por enriquecimiento, cuando necesitan darle las condiciones necesarias para que aumente su número y de ahí recién lograr hacer un aislamiento. Ayer vimos una de las formas o de las técnicas de enriquecimiento para lograr aislamientos, por ejemplo, ¿no? Este enriquecimiento es una técnica que utiliza un medio selectivo o condiciones, ¿no? Condiciones ambientales, para incrementar un grupo particular de microorganismos. Si vamos, por ejemplo, a lo que dimos ayer, que es columna de Winograski, ustedes ahí vieron que le dieron las condiciones necesarias para que se desarrollen determinados grupos de microorganismos. Inicialmente, o cuando Winograski desarrolló este sistema, fue porque a él le interesaban las fotótrofas, ¿no? Anoxigénicas. Entonces, él generó un sistema cerrado, independiente ya o autónomo del oxígeno, y le proporcionó luz para que se desarrollen determinados grupos, que son los que a él le interesaba, que eran las fotótrofas. Entonces, con ese enriquecimiento ustedes lo que hacen es, en ese caso le dio las condiciones de luz, de oxígeno, o sea, falta de oxígeno, y un sustrato rico para que esos microorganismos se puedan desarrollar.
Yendo a lo que es medios de cultivo, podemos encontrar, es decir, nosotros para poder aislar los microorganismos necesitamos cultivarlos en soluciones nutritivas que pueden ser según su origen, naturales, ¿sí? Uno los puede preparar a partir, por ejemplo, el agar papa, ¿no? Lo puede preparar a partir de la papa, es decir, de un elemento natural, o puede ser también de algún origen animal. A veces se hacen agar sangre, se utiliza sangre para hacer los medios de cultivos, o pueden ser también sintéticos ya con una composición química definida, son generalmente medios mínimos, ¿sí? Soluciones con concentraciones mínimas de nutrientes, semisintéticos. En estas ya se incluyen algunos factores de crecimiento, por ejemplo acá dentro de lo que es semisintéticos encontramos el medio de cultivo que es el EMA, o bueno, en inglés es GEM, generalmente se utiliza para el aislamiento de rizobios. Acá también podemos encontrar como semisintéticos el MRS para bacterias lácticas, por ejemplo. Según su consistencia, esos medios de cultivos pueden ser líquidos, sólidos, semisólidos. Y acá la elección, ¿no? del medio de cultivo va a depender del objetivo. Como hoy les decía al principio Marce, es decir, ¿ustedes qué quieren estudiar? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, ¿qué microorganismo quieren aislar? Entonces, en base a eso van a ver si necesitan un medio de cultivo que sea de consistencia líquida, que sea sólido, si los microorganismos crecen bien en medios agarizados, si necesitan que sea semisólido, es decir, que haya una cierta difusión de la muestra que ustedes coloquen en ese medio, o por ejemplo para cianobacterias o algas, posiblemente requieran más medios líquidos, ¿no? Para que se desarrollen. Después tenemos, según su composición, pueden ser universales o selectivos, es decir, universales es para aislar a una población en general, pueden ser todos heterótrofos, por ejemplo, o selectivos si quieren a determinados grupos de microorganismos. Por ejemplo, si quisieran aislar fijadores de nitrógeno, lo que harían es en el medio de cultivo no colocar ese nitrógeno, es decir, que solo van a desarrollarse aquellos que puedan fijar el nitrógeno del aire, ¿no? Además de otros componentes que posiblemente necesiten. Bueno, los medios de aislamiento no selectivos, entonces es para favorecer un grupo particular de microorganismos. Ese grupo particular de microorganismos lo podemos encarar desde el punto de vista de un grupo fisiológico o funcional. Es decir, si nosotros quisiéramos aislar, como hoy les dije, fijadores de nitrógeno, ¿no? Siguiendo con el ejemplo también al principio de Marce, con lo de Azotobacter, si uno quisiera aislar en general, no Azotobacter, sino en general fijadores libres de nitrógeno, es decir, son un grupo funcional de microorganismos que pueden no estar emparentados tan cercanamente genéticamente, ¿no? Pero que cumplen esa misma función. O por ejemplo, uno más general podrían ser celulolíticos, que también su actividad metabólica es la de degradar celulosa, pero podemos encontrarnos con grupos tan alejados que pueden ser procariotas y eucariotas. Podemos encontrar hongos y bacterias degradadoras, ¿no? Que son celulolíticos. Es decir, que ese grupo fisiológico o funcional tienen esa actividad metabólica común, pero no están emparentados necesariamente, ¿no? En forma taxonómica. Bueno, dentro de eso, siguiendo, ¿no? Con lo de medio de cultivos, ¿qué podemos hacer para que ese medio de cultivo, más allá de su composición, sea selectivo? Puede ser el pH del medio,
¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, ese medio de cultivo que les mencionaba, el MRS, tiene ya las condiciones necesarias de pH para que se desarrollen bacterias lácticas. Es decir, si uno sabe ya qué microorganismo quiere aislar o sobre qué población quiere trabajar, primero tiene que conocerla, ¿no? Saber cuáles son las condiciones ambientales, el pH, las condiciones de oxígeno, si son aeróbicos, si son microaerófilos, si son anaeróbicos. Entonces la incubación de ese medio de cultivo con la muestra que ustedes tengan va a variar. También el sustrato que ustedes le pongan, ¿no? En el caso de que quisieran aislar los celulolíticos, sí o sí van a tener que poner como sustrato celulosa, ¿no? Para que trabajen o aumente en número esa población celulolítica. Pueden ser amonificadores, nitrificadores, es decir, de acuerdo al objetivo, como hoy les decía Marce al principio, uno va a definir qué condiciones o qué sustratos le va a poner a ese medio de cultivo, qué pH le va a dar, qué condiciones de oxígeno, bueno, temperatura también, ¿no? Ayer ustedes habían mencionado, bueno, que hay microorganismos psicrófilos, por ejemplo, que crecen a bajas temperaturas, bueno, van a tener que darle esas condiciones de incubación, o si son mesófilos o termófilos, para que se desarrollen esos microorganismos. Así también ustedes, por ejemplo, pueden sesgar la población hacia un lado, poniéndole inhibidores, es decir, si ustedes están queriendo trabajar con el aislamiento de hongos, van a poner algún antibiótico que no permita el desarrollo de bacterias, o viceversa, si trabajan con bacterias van a poner algún material fungicida en el medio de cultivo. Bueno, vamos a ir a lo que es técnica de enriquecimiento en sí. Ustedes van a tener el ejemplo de ayer, que es el de columna de Winogradsky, donde ahí tenemos ese sustrato específico que les contaba ayer Marcela, le ponen el suelo, ¿no? Que va a ser ese inóculo de microorganismos, le van a poner un material orgánico, materia orgánica, como puede ser compost, lombricompost, y material celulósico, como les mostraba ayer, que le ponían papel. Pueden incorporar otros componentes y agua, y las condiciones de incubación de esa columna van a ser anaerobiosis, porque ustedes cerrarían esa botella o ese sistema que generan, ¿no? Ese sistema cerrado, y la expondrían a la luz solar. Entonces ahí ustedes están generando, están enriqueciendo ese medio en el cual se va a desarrollar ese microorganismo. Ahora bien, ustedes también ayer recuerdo que preguntaban en qué tiempo se pueden llegar a ver. Ustedes van a ver que en esa columna se van a empezar, primero se tienen que empezar a dar procesos de degradación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bacterias fotótrofas anoxigénicas, bueno, ellas necesitan del sulfuro de hidrógeno para poder realizar esa fotosíntesis. Es decir, que va a haber un paso previo de degradación de ese material orgánico a sulfatos y de uso de ese sulfato en las respiraciones anaeróbicas para obtener ese producto. Entonces, esos cambios que se van dando en ese ambiente van a ir generando cambios también en la comunidad microbiana, es decir, van a haber sucesiones en el tiempo, ¿no? Van a aparecer primero aquellos que degraden la materia orgánica, que den sulfatos, después van a aparecer esos que utilizan el sulfato y den los sulfuros, y después van a aparecer esas bacterias, van a estar presentes, pero van a empezar su actividad metabólica, ¿no? Cuando tengan los sustratos necesarios para realizar su función. Y a su vez esas condiciones, también esas sucesiones microbianas uno también las puede encontrar en el espacio, ¿no? Es decir, podemos ver que se pueden generar condiciones más anaeróbicas hacia la base, ¿no? de la botella, y un poco más aeróbicas a
digamos, en la superficie, es decir, que en el espacio también pueden haber cambios en las poblaciones microbianas. Otra forma, que bueno, acá seguimos con el ejemplo de Azotobacter, que también es una técnica, uno puede hacer una técnica de enriquecimiento. ¿Alguien habló? ¿Arquitecto? Un micro. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Una pregunta tiene? Marce, no, yo no estoy viendo el chat. No, no sé, ¿querés hacer una consulta? Parece que no. No, 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 perdón. no estaba en la clase. Mm. Bueno, siguiendo con lo que es método de enriquecimiento, otro ejemplo es para aislar fijadores libres de nitrógeno como Azotobacter, que lo que se hace es a una muestra de suelo se le incuba con una solución de nutrientes sin nitrógeno, por supuesto, sin ninguna forma de nitrógeno. ¿Y por qué? Azotobacter es un quimio heterótrofo, es decir, que en el suelo se fija nitrógeno, pero también degrada, digamos, materia orgánica. Entonces se le coloca toda una solución nutritiva, excepto nitrógeno, y se le agrega una fuente carbonada en exceso. Es decir, que ahí va a tomar el carbono y va a fijar el nitrógeno del aire y se van a desarrollar esas colonias, o sea, se van a desarrollar aquellos microorganismos que solo puedan fijar el nitrógeno del aire, porque ya nosotros no le dimos el nitrógeno al medio de cultivo, solo le dimos sales nutritivas y esa fuente carbonada. Que en este caso, si uno sabe qué microorganismo va a aislar, ¿no? En este caso Azotobacter, sabemos que la fuente principal de carbono que ella utiliza es el manitol. Entonces nosotros le agregamos esa fuente carbonada. ¿Me siguen escuchando? Por las dudas, pregunto. Sí, profe. Ah, ok. Sí, ingeniero. Ok, porque se me desaparecieron de la pantalla en internet, es inestable. Bueno, entonces, por eso es importante no conocer o saber cuál es el objetivo que tienen. En este caso, si saben que van a aislar Azotobacter, ¿qué necesitan para poder aislarlo? No darle nitrógeno y darle una fuente carbonada que él consuma y soluciones y sales minerales, perdón. Así que él necesite. ¿No? Eso era en cuanto a técnica de enriquecimiento y ya utilizar un medio más selectivo. También tenemos medios de crecimiento no selectivos, que es lo que hoy les mencionaba. Si uno aísla o quiere aislar una gran parte, o quiere ver, por ejemplo, qué hay en el suelo, va a utilizar medios de cultivos que no son selectivos y pueden aislar tanto bacterias como hongos, ¿sí? Bueno, y yendo a lo que es, hasta ahí, creo que no hay preguntas, ¿no? No hay nada, bueno. Continúo entonces. Para obtener ese cultivo axénico, ¿no? Ese cultivo puro que es originado a partir de una célula, nosotros podemos, tener diferentes formas para poder realizar ese aislamiento y obtener ese cultivo axénico, ¿no? Podemos tener una siembra en superficie sólida por estriado, donde lo que hacemos es de una muestra, con una anza tomamos esa muestra y se la distribuye en forma de estrías, ¿sí? Y es por agotamiento, porque uno va haciendo estrías y cada vez que va marcando una línea, va disminuyendo el nivel de células que va llevando en esa anza. Entonces después uno puede obtener una colonia única, ¿no? Que se origina de una sola célula que se fue dividiendo. Ahora, esto no se obtiene a la primera siembra, digamos, en esa superficie. Uno obtiene una colonia, pero puede ser que
dos células hayan estado muy juntas y esas dos generen esa colonia. Entonces uno tiene que realizar otro repique, ¿no? Tocar esa colonia y volver a hacer ese estriado, hasta lograr obtener un aislamiento, un cultivo puro, que lo termina de definir mirando al microscopio si no se ven otras células, o por técnicas moleculares también. Luego tenemos una que se llama siembra en profundidad, que lo podemos hacer tanto en medio líquido como en medio sólido. Es decir, en medio sólido lo que se haría es colocar la muestra debajo y arriba se agrega el agar nutritivo, el medio de cultivo que uno tiene, digamos. Entonces los microorganismos van a crecer por debajo o en el medio, digamos, del agar. Y o si no, en medios líquidos, también uno incuba o inocula en realidad esos tubos con ese medio de cultivo, pone sus muestras, y ahí ve el crecimiento a lo largo del tubo. Lo que suelen hacer generalmente es para afinar la boca, digamos, para que se generen las condiciones anaeróbicas, en el caso de que uno quisiera, por ejemplo, aislar microorganismos anaeróbicos, ¿no? En este caso. Por eso uno también, según qué microorganismo quiere aislar, va a elegir qué técnica para obtener ese cultivo axénico. Esta técnica en tubos, se suele utilizar, por ejemplo, pero no parafinando, no cerrando la superficie, para Azospirillum, que es un fijador libre de nitrógeno, y como es microaerófilo Azospirillum, él crece generalmente en los primeros milímetros de la superficie, digamos, porque requiere menor tensión de oxígeno. Se suele usar. También igualmente lo cultiva en placa. O se pueden hacer también diluciones en medio líquido. Por ejemplo, uno lo puede utilizar para las algas, para cianobacterias, ¿no? Que crecen mejor en medios líquidos que sobre el agar. O el aislamiento con pinza láser, que lo que se hace es pasar la muestra a través de unos capilares, y con una pinza uno va captando células. Entonces ahí logro separar una célula y cultivarla, digamos, en el medio de cultivo. Ahora, una vez que nosotros logramos el aislamiento, lo que podemos hacer es el recuento de microorganismos. O no necesariamente ahí, sino, por ejemplo, si uno quiere saber el número de microorganismos que tiene un inoculante, el número de microorganismos que está presente en determinada muestra, ¿sí? En una determinada muestra de suelo. Y ese recuento puede ser un recuento de totales o un recuento de totales sería que no distinguiría entre células vivas y muertas, o un recuento de viables, que ahí sí veríamos qué número de células presentes en esa muestra, ¿no? están vivas. Para el recuento de viables lo que se utiliza es el recuento en medios sólidos, a partir de la unidad formadora de colonias, ¿no? Como mostrábamos acá, ¿no? Que al lograr ir separando esas células y dejar una sola, sabemos que esa, por multiplicación, va a empezar a dar una colonia, ¿no? Y es lo que se define como unidad formadora de colonia. Para eso lo que se hace es, de esa muestra, ustedes no podrían sembrar directamente, ¿no? esa muestra. Supónganse que ustedes tienen acá 10 gramos de suelo. No pueden sembrar una porción de esos 10 gramos de suelo porque va a crecer en tal cantidad que no van a lograr contar, ¿no? Por ejemplo, acá hay colonias que están todas juntas, entonces ustedes no logran realizar el conteo de colonias. Para eso lo que se hace, un paso previo, sería diluciones, ¿no? Y se hacen diluciones seriadas, generalmente van de 10 en 10, donde ustedes toman esa muestra y lo diluyen en 9 mililitros de solución fisiológica o de agua, y de esa solución que ustedes agitan, pasan 1 mililitro a otros 9 mililitros de otro tubo,
¿sí? Y así sucesivamente, de este sacan al siguiente para ir obteniendo diluciones seriadas. Entonces van a tener 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, así. Van a ir obteniendo. Y de ahí ustedes podrían llegar a sembrar la primera, pero si ustedes saben que hay bastante de esos microorganismos en esa muestra, van a elegir las diluciones más altas. Y entonces, los tubos con más diluidos, digamos. Y van a sembrar en placas, ¿sí? En un medio de cultivo agarizado, y como saben que los microorganismos necesitan tiempo para crecer, para replicarse, van a incubar, ¿sí? Determinado tiempo, y después van a observar esas placas y van a realizar el conteo, ¿sí? Y ahí, ustedes van a elegir las placas, o generalmente se eligen las placas que estén entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Es decir, acá podrían no llegar a contar, o sea, es incontable, van a tardar muchísimo y en algunos casos no van a poder distinguir colonias, ¿no? Y 300 es un número que uno podría llegar a contar. Y menos de 30, no, porque posiblemente ahí lo que se hace es descartar si hay algún contaminante, ¿no? Es decir, menos de 30 por ahí se considera que puede ser que no sea el microorganismo que estamos analizando, sino sea algún contaminante. Entonces se cuentan las placas que llegan más o menos en ese número. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, tenemos en esta placa de 10 a la menos 3, 159 colonias. Y bueno, lo que se hace es multiplicar por la dilución que se utilizó, y ahí se va a obtener el número de células por mililitros, ¿sí? Y así es la forma en que uno puede llegar a obtener el número de unidades formadoras de colonia de una muestra. También podemos utilizar el recuento de viables, pero en tubos, con una técnica que se llama número más probable, ¿sí? Para eso también se trabaja a partir de esas diluciones, de esa muestra, ¿no? En diluciones seriadas, y ahí ustedes van a elegir también las diluciones, las muestras más diluidas, y van a sembrar en tubos con medio de cultivo. Esta técnica de número más probable puede tener dos formas. Una realizándola con 3 repeticiones, o otra, como está en este ejemplo, con 5 repeticiones, ¿sí? Entonces, cada dilución que ustedes elijan van a ser con 3 o 5 repeticiones. Sí o sí con esas, porque ya para obtener el número de microorganismos presente por mililitro de muestra, uno utiliza una tabla que ya está estandarizada, ¿no? Estadísticamente, que es la tabla de McGrady, y que hay una tabla para 3 repeticiones y una tabla para 5 repeticiones. Ustedes incuban, ¿no? Le dan el tiempo necesario para que esos microorganismos se desarrollen, y acá lo que hacen es, mediante turbidez, van a observar, por ejemplo, acá el medio de cultivo era como celeste, acá van a observar 5 tubos en esta dilución que obtuvo crecimiento, en esta se obtuvieron 3 y en esta 1. Entonces, con el último tubo, ustedes pueden seguir acá, y puede ser que acá ya los 5 tubos no hubo ningún crecimiento. Entonces, van a empezar con el último tubo donde hubo crecimiento, ese va a ser el último número, que sería 1. 3 y 5. 5, 3, 1 es el número con el que ustedes van a entrar en la tabla de McGrady, y ahí ya les va a dar el número de microorganismos más probable por mililitro de muestra. Esa es otra técnica de recuento de viables. Ahora, el recuento total, que no diferencia células vivas de muertas, podemos hacerlo en forma directa, por observación al microscopio. Y bueno, acá utilizamos las tinciones que realizan tinciones inespecíficas, realizan el recuento de todos los microorganismos. Acá las que hoy mencionó Marcela, el DAPI, naranja acridina, Cyberbin, que no, por ejemplo, el DAPI que tiñe hoy, les comentó ella, que tiñe material genético, ¿no? Pero ese material genético puede estar de una célula viva como de una célula muerta, es decir, que acá no sabemos cuántos son viables, sabemos el total nomás.
tinciones específicas utilizando la sonda FISH, que también ya les explicó, es decir, ustedes quieren saber el número de microorganismos fijadores de nitrógeno o de determinado microorganismo en el suelo, y bueno, sacan una muestra y utilizan una sonda FISH específica, ¿no? O por cámaras de recuento también, que, bueno, por ejemplo, acá tenemos la cámara de Petroff-Hauser, que lo que se hace es colocar una dilución, parten nuevamente, como al principio, de esas diluciones en solución fisiológica o en agua, y colocan una muestra de esa dilución acá, y van a mirar, esta cuadrícula es la que se ve en el microscopio. Lo que hacen es el recuento de células que van viendo por cuadrículas. Entonces van a multiplicar ese número de células por el número de cuadrículas, por el volumen que está acá, que ya es un volumen estándar, y por la dilución. Y ahí obtienen el número de células por mililitro. O sea, es una forma de cámaras de recuento. Que se utiliza bastante, por ejemplo, para medir esporas, ¿sí? Si algún inoculante con esporas, por ejemplo, se lo utiliza mucho. Y bueno, después en forma indirecta por turbidez, por medio del espectrofotómetro, donde ustedes tienen esa muestra, le colocan esa muestra en una cuba en el espectrofotómetro, y por una luz incidente van a tener, si hay turbidez por el crecimiento microbiano, una parte se dispersa, ¿no? Y la otra incide, es decir, que acá lo que se va a medir es la absorbancia de esa luz incidente, y por medio de una fórmula lo que hacen ustedes es obtener una medida de densidad óptica que se correlaciona con curvas estandarizadas, o sea, con gráficas estandarizadas de microorganismos. Entonces ustedes colocan esos datos que van obteniendo en esa gráfica, y les va dando el resultado, digamos, del número de células también por mililitro de muestra. Bueno, eso es en cuanto a aislamiento y cuantificación de microorganismos. Importante saber entonces cuál es el objetivo que tienen para saber cómo realizar ese aislamiento, ¿no? Y después también en cuanto al recuento, es decir, ¿para qué les va a servir ese dato? ¿Necesitan recuento de totales, recuento de viables? ¿No? En el caso de un inoculante ustedes van a querer saber cuántas están vivas, por ejemplo. En un suelo posiblemente ustedes quieran saber el recuento total de microorganismos presentes. En cuanto a, siguiendo lo que es método de estudio en ecología, tenemos detección y medida de las actividades biológicas. Esas actividades biológicas pueden ser globales o específicas, es decir, globales realizadas por la población en su conjunto, por ejemplo, respiraciones aeróbicas, ustedes van a ver que tienen por una población heterótrofa muy grande, que pueden estar realizando esa actividad, o específicas, ¿no? Grupos fisiológicos determinados, por ejemplo, medir la actividad de los celulolíticos, medir la actividad amonificante, ¿no? De producción de amonio o de nitrificantes. Bueno, empezando con lo que es determinaciones de esas actividades, vamos a hablar de actividad respiratoria. Nosotros tenemos un práctico donde se va a desarrollar una de estas técnicas, ¿sí? La absorción en solución alcalina. Hay un práctico donde ustedes realizarían, digamos, la determinación de esa actividad respiratoria, pero en este caso le daríamos nosotros. Entonces, la actividad respiratoria uno la puede medir por su producto, que es, en el caso de una respiración aeróbica, ¿no? Por su producto, que es el dióxido de carbono, o la absorción del sustrato, que es el oxígeno. Y la podemos hacer tanto en campo como en laboratorio. En campo pueden utilizar pueden llegar a hacer espectrometría en infrarrojo, es decir, ustedes colocan como cilindros en el suelo, ¿sí? Pueden ser caños de PVC, tapan, y van registrando con sondas y midiendo en el infrarrojo la presencia del dióxido de carbono. La absorción en solución alcalina es que ese producto, ¿no? Ese dióxido de carbono se absorbe en una solución alcalina
Y después, por titulación, ustedes obtienen, o por retrovaloración, obtienen, ¿no?, el dióxido de carbono presente en esa unidad de suelo que ustedes hayan utilizado. Por cromatógrafo de gases también, es decir, por el pasaje de esa muestra a través de una fase, y obtienen, digamos, la producción o la presencia en realidad del dióxido de carbono. También pueden utilizar radioisótopos marcados, es decir, marcar con carbono 14 y ver la cantidad que hay de ese carbono 14 después en el aire, es decir, colocar una muestra de algo que ustedes quieran saber en qué tiempo se degrada o cómo se degrada, y después van a ver cuánto se degradó, cuánto fue a dióxido de carbono por la presencia de ese carbono 14 en el aire. Bueno, acá está el ejemplo de la actividad respiratoria, que es algo similar a lo que hacemos en laboratorio, lo que hacemos acá en microbiología. Entonces, lo que hacemos es colocar en un frasco una solución alcalina y colocamos en una bolsita que es permeable a los gases, al dióxido de carbono, al oxígeno, y esa muestra de suelo. Y ahí, después de un tiempo de incubación, lo que hacemos es sacar una muestra de esta solución alcalina y medir por titulación, digamos, la diferencia, titular con un ácido, la diferencia, digamos, un ácido de la misma normalidad, la diferencia que hay para neutralizar esa solución alcalina, y esa diferencia es la que marca la que se combinó con el dióxido de carbono desprendido. ¿Y para qué nos puede llegar a servir esa actividad respiratoria? Ustedes van a ver que si yo realizo o yo mido la actividad respiratoria de un suelo, van a obtener un dato de miligramos de dióxido de carbono por 100 gramos de suelo, ¿sí?, desprendido, por día o por semana. Pero en sí ese valor a ustedes puede no llegarle a decir nada. O sea, este suelo tiene tantos miligramos de dióxido de carbono que desprende por 7 días. ¿No? Pero si ustedes lo comparan con otra situación, les puede servir mucho. Por ejemplo, si ustedes quieren ver el efecto que tiene la aplicación de algún compost o de alguna almendra orgánica o de algún fertilizante inorgánico en la actividad respiratoria del suelo. Te van a comparar una situación inicial o van a dejar una situación control donde no van a aplicar y otra donde sí van a aplicar. Y ahí pueden llegar a ver si eso que ustedes aplicaron influyó positivamente, negativamente, o no influyó, no varió nada, digamos, en la actividad respiratoria del suelo y por ende en la actividad de los heterótrofos que se encuentren en ese suelo. Ustedes pueden llegar a medir la capacidad mineralizante de ese suelo porque ustedes, al colocar un sustrato específico, ustedes dicen, bueno, por ejemplo, yo quiero ver cómo se degrada determinada rastrojo o un material celulósico o un material más proteico en el suelo. Bueno, pueden llegar a ver si hay mucha producción de dióxido de carbono después de incubar, ¿no?, ese suelo con ese sustrato que ustedes quieran ver, es porque hubo bastante degradación, por ende hay muchos microorganismos activos y están consumiendo ese material. Después pueden, bueno, como dice, determinar el efecto de diferentes factores físicos, químicos, biológicos en la actividad microbiana, es lo que les mencionaba al principio del ejemplo, de si ustedes aplican determinado tratamiento, ver cómo influencia eso en la actividad respiratoria global, digamos, del suelo. También pueden ser factores ambientales, es decir, humedad, temperaturas, o por ejemplo, cómo varió después de un incendio la actividad en ese suelo, ¿no? Y después es un método muy utilizado para evaluar cambios que se puedan estar dando en el suelo. También el efecto de la contaminación, por ejemplo, suelos que estén contaminados con metales pesados, ver si varía o no esa actividad biológica, en cuánto varía.
Y es un indicador de la calidad biológica del suelo, porque que haya actividad respiratoria, que haya desprendimiento de dióxido de carbono en ese suelo, significa que está habiendo microorganismos activos, es decir, que hay microorganismos presentes, microorganismos que van a degradar material orgánico, que van a disponer de nutrientes al suelo y por lo tanto a nuestros cultivos, por ejemplo. Dentro de las actividades que también uno puede determinar, podemos encontrar la actividad enzimática. Es decir, nosotros en el suelo podemos llegar a medir la actividad enzimática que se está dando. Esas actividades enzimáticas pueden ser, como en este caso, deshidrogenasas, es medir la capacidad de óxido de reducción que tiene el suelo, importante para la degradación, ¿no?, de material orgánico, medir la actividad de beta-glucosidasas, aquellas que den, digamos, glucosa al suelo. Generalmente, acá yo les menciono celulasas, pero glucosidasa se suele utilizar también para medir la actividad celulolítica del suelo. Es ya el producto final, digamos, de la degradación de celulosa. Es decir que por ahí tiene un sesgo en el sentido de que uno al degradar celulosa le va dando compuestos. Las celulosas, recuerdan que son unidades de glucosa, unidas por enlace 1-beta, 1,4, beta 1,4, y entonces las enzimas celulosas van dividiendo en porciones más grandes, hasta después terminar en celobiosa, y de esa celobiosa dar glucosa. Entonces es como ya el producto final, no el intermedio, cuando uno mide, por ejemplo, celulasas en general. Pues tenemos esterasas, invertasas, fosfatasas, que pueden ser ácidas o alcalinas. Las ácidas las podemos encontrar también, aparte de los microorganismos en vegetales. Las alcalinas, es más, de microorganismos que son muy importantes porque proveen de fosfato, de fósforo, al suelo también. Es decir, los microorganismos degradan para ellos, para obtener sus nutrientes, pero también queda un remanente en el suelo que lo utilizan las plantas o los demás organismos presentes. Estas son más generales. Ahora tenemos otras más específicas, como bueno, las celulasas, que es para un determinado grupo de microorganismos, para ese grupo fisiológico que son los celulolíticos. Nitrogenasa, que es el caso de las fijadoras de nitrógeno. Esta enzima la van a ver bien en la unidad 11, ¿sí? Y esta en la unidad 13, ahí se da. Lo mismo que fosfatasas, se los va a volver a mencionar en la parte de fósforo, ¿no? La unidad 15 está, o en la unidad de micorrizas también, la 16, puede ser algo también. Bueno, igual, fosfatasas son enzimas para compuestos orgánicos, para degradar los compuestos orgánicos y separar el fosfato. Bueno, tenemos ureasas, quitinasas, amilasas, son ya más enzimas utilizadas por un determinado grupo de microorganismos. Bueno, estas actividades uno también es posible medirlas en el suelo, o posiblemente si uno tuviera un determinado grupo de microorganismos, o un microorganismo creciendo en un medio de cultivo, y le da un sustrato específico, puede llegar a medir también la actividad enzimática de ese microorganismo, ¿no? Que es lo que se hace con la nitrogenasa, que lo van a ver también en la unidad 13. Bueno, este es un ejemplo de una de las formas de medición, la más común, o la que se suele realizar generalmente en muestras de suelo, son las deshidrogenasas, y lo que acá uno hace es, a esas muestras le coloca un sustrato, que en este caso, por ejemplo, es la triacina, y digamos que al oxidarse ese sustrato da una coloración. Entonces ahí uno ve en las diluciones de suelo, y con las réplicas va viendo, ¿no?, hasta qué diluciones está presente esa actividad enzimática. Es decir, ahí puede ver hasta dónde están esos microorganismos, o en qué número también presentes desarrollando o realizando esta actividad deshidrogenasa. ¿No? Y el indicador es el cloruro de trifeniltetrazolio, se llama. Bueno, también
podemos medir la degradación de un sustrato particular, ya sea midiendo la desaparición de ese sustrato o la aparición de sus metabolitos. Que puede ser el ejemplo de la degradación de celulosa. Ustedes pueden incubar un material celulósico y ver, por ejemplo, si tienen un peso inicial de la cantidad de ese material celulósico que pusieron, y después realizan el muestreo, es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos las redes de Literbach. Son unas redes que contienen una placa de celulosa que ya es pesada, que está pesada, digamos, y a un determinado tiempo, que puede ser una semana, 15 días, 30 días, 3 meses, ustedes van, muestrean, esto es, digamos, in situ, o pueden generarlo en laboratorio también con muestras de suelo, sacar esas redes y medir el remanente que quedó. Entonces ahí por desaparición ven la degradación de ese sustrato, ¿no? Si hubo. O pueden medir la aparición de los metabolitos, que el metabolito final de la degradación de celulosa va a ser la glucosa. Bueno, en el trabajo práctico vamos a tener dentro de mineralización de nitrógeno, es otro ejemplo, ¿no? De ver presencia de amonio, nitrito y nitrato, es decir, nosotros le podemos agregar un sustrato orgánico nitrogenado y ver presencia de amonio. Entonces vemos en qué cantidad se ve ese amonio, significa que hubo, digamos, esa degradación. O después de un sustrato que sea, que esté en forma inorgánica, en forma de amonio, vemos cómo pasa a nitrito o a nitrato. Hasta acá llegué yo. No sé si fui muy rápido, muy lento, si hay preguntas. O si no, te dejo a vos, Marce, con biomasa. Preguntas mientras yo busco el Power. Bueno, dale. Yo, profe, quería saber, tengo una dudita. Ujú. Respecto al recuento, digamos, de las unidades, de las colonias, ¿uno lo hace a ojo nomás? ¿El Sí, recuento? sí, en la parte de placas, bueno, la de turbidez, la que les mostré con tubos, también uno lo que hace, en la de tubos, por ejemplo, pone una hoja en blanco atrás con una raya negra, entonces ahí uno ve los tubos que son turbios, digamos, entonces ahí hace el recuento. Y en el de placas agarizadas, lo que hace es contar a ojo el número de colonias, pero también existen otras técnicas donde lo que hacen es sacarle fotos a esa placa, una buena foto, y analizarla por cuadrículas también. Es decir, uno pone unas cuadrículas y cuenta determinadas cuadrículas, o un programa especial ya te cuenta cuántas colonias hay presentes, ¿no? Por diferencias de colores generalmente. O hay contadores de colonias también, donde uno coloca esa placa agarizada, tiene que ser una placa agar transparente, sobre ese contador, abajo le da la luz, y tiene como una lupa y un lápiz y una cuadrícula donde van contando las colonias. Eso igual sigue siendo a ojo. En cambio el otro, de tomar esa imagen y procesarla con un programita, que por ejemplo la pueden utilizar con el programa que mide superficie foliar, una es Image J, creo que se llama. Bueno, esa también se suele utilizar para contar colonias. Tiene que ser sí una buena imagen y bueno, y saber manejar el programa para marcar cuáles son los colores que tienen que tomar como positivos. Vamos, profe, muchas gracias. Te dejo, Marce, a vos. Ok. Ok, bueno,
Voy a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la biomasa microbiana. Hasta ahora recién Amalia lo último que les comentó era medir actividades. Entonces, para definir la biomasa microbiana es la fracción de la materia orgánica que va a estar presente en las células microbianas vivas y que también va a ser un parámetro de la actividad biológica potencial que tiene ese suelo, además de medir actividades. Existen diferentes métodos. Uno puede ser mediante recuentos microbianos, con cualquiera de las técnicas que recién le comentó Amalia, y calcular el peso, y después realizar el cálculo de la biomasa por el peso promedio de los microorganismos. Otra técnica bastante utilizada es la técnica de fumigación y reinoculación. Lo que se realiza acá es fumigar a las muestras, estamos hablando de muestras de suelo, fumigar a las muestras y luego reinocular las muestras con muestra fresca que incorpora de nuevo microorganismos, y lo que se mide luego es la respiración, y se compara los picos de respiración de las muestras inoculadas versus las que no fueron inoculadas. Entonces el fundamento aquí es que esta materia orgánica de los microorganismos que se murieron a partir de la fumigación va a ser la que primero va a ser mineralizada por los microorganismos incorporados. Entonces de esa forma vamos a poder medir en forma indirecta, de alguna forma por decirlo así, la biomasa microbiana. Vale aclarar acá que todas estas técnicas en realidad se utilizan comparando muestras entre sí, digamos, diciendo cuál es mayor, cuál es menor, teniendo parámetros. Luego también puede ser la técnica de fumigación y extracción, que después de fumigar lo que se hace es extraer para poder determinar la fracción de carbono y nitrógeno de esa fracción microbiana. También podemos determinar la presencia de algún componente, por ejemplo, componentes de pared en suelo, por ejemplo, de ácido murámico, que nos estaría hablando de la presencia de microorganismos procariotas. Eso con respecto a biomasa. Ahora vamos a un conjunto de técnicas que son los métodos moleculares también para el estudio de comunidades microbianas. ¿Y por qué esta diferencia? Hasta ahora todo lo que le estuvimos diciendo, o la mayoría de los conceptos y las técnicas que le estuvimos mostrando, implica a maniobrar con los microorganismos, a cultivarlos, a tenerlos en el laboratorio, poder enriquecerlos, poder cuantificarlos, aislarlos, lo que implica conocer las características de los microorganismos con los que estamos, o al menos poder estudiar las características de los microorganismos con los que estamos trabajando. Pero hay muchísimos, de hecho ahora vamos a ver que realmente son muchos, de los microorganismos del suelo que se denominan no cultivables, que se los pudo evidenciar a partir del desarrollo de muchísimas técnicas moleculares que puso en evidencia que existía una gran fracción de microorganismos que no los podemos, por algún motivo, porque no se han podido desarrollar medios de cultivo, porque no se han podido emular las características que necesitan para poder crecer en el laboratorio. Y entonces, si se fijan acá, en el suelo se considera que el porcentaje de microorganismos cultivables es solo del 0,3%. Es decir, todo el resto lo podemos evidenciar con técnicas moleculares que distan muchísimo de tener a los microorganismos creciendo en el laboratorio. Y como se darán cuenta, es una gran cantidad de información la que da de los sistemas de suelo, digamos. Entonces, los métodos moleculares para el estudio de comunidades microbianas son estudios que son independientes del cultivo, de las técnicas clásicas que se denominan de cultivo. Se basan en la reacción de cadena de la polimerasa, la tan conocida PCR, que significa poder amplificar el material genético que existe en estas muestras de suelo. El primer paso para cualquiera de estas técnicas es la extracción del ADN total del suelo. Existen muchísimos protocolos para extracción de ADN, protocolos ya más organizados en kit, por ejemplo, para la extracción de ADN del suelo, que significa sacar
todo el material genético de los microorganismos que estén presentes en una determinada muestra, por ejemplo, en 1 gramo de suelo. Luego de que uno tiene esa mezcla de ADN, va a amplificar algún gen de interés. Según el objetivo de estudio, pueden ser algún gen de interés como el 16S, en el caso de los procariotas, podría ser un gen más específico que nos hable, recién Amalia habló de los grupos fisiológicos, entonces algún gen que codifique alguna enzima específica, entonces vamos a estar sesgando a la población de estudio hacia un grupo fisiológico específico, como pueden ser los fijadores de nitrógeno, los degradadores de algún sustrato. Entonces, de esa forma va a ser un estudio más específico. Entonces, lo que nosotros buscamos con la amplificación es obtener muchísimo material, es decir, replicarlo de forma masiva para poder tener material de trabajo y después llegar a estudiarlo. Esos productos de la amplificación en algún momento es necesario separarlos para una posterior secuenciación. Luego estas secuencias son comparadas, se llevan a base de datos y se pueden llegar a construir árboles filogenéticos para saber de qué microorganismo nosotros estamos hablando o en presencia de qué microorganismo estamos. Hasta acá voy bien, me dicen si no. Ok, entonces, si nosotros tenemos una determinada comunidad, una determinada muestra, en la que se extrae el ADN, supónganse, esta es una muestra de suelo, donde hay, desde que una muestra, muchísimos tipos de microorganismos, eucariotas, procariotas, todo lo que nosotros hasta ahora ya pudimos ver en seminario, en ecosistema y demás, la cantidad de microorganismos que pueden llegar a estar presentes. Se extrae el ADN de alguna forma, con algún protocolo, y se obtiene todo el ADN proveniente de esa comunidad. Lo que seguro vamos a hacer en primera instancia es amplificar. Es decir, ese material genético, replicarlo muchísimas veces para poder tener mayor cantidad de copias, y lo que se amplifica son genes, es decir, que uno ya va direccionando el estudio si son genes más generales, valga la redundancia, o específicos como recién les decía. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del gen 16S, lo que significa que de esa cantidad de ADN que sacamos de una muestra de suelo, estamos amplificando a todos los procariotas. Estaríamos masificando la información de los procariotas que estén presentes. Este esquemita es un gel de agarosa, en donde cada una de estos pocillitos se coloca la muestra y va migrando a medida que se realiza la electroforesis, va migrando según el peso a través del gel. Una opción es purificar cada una de estas banditas, clonarlas y construir una biblioteca para después llevarlos a secuenciación. Existen otras alternativas también, que una es, por ejemplo, utilizar enzimas de restricción, que son enzimas que van a reconocer determinados lugares de la información genética y van a crear fragmentos, o sea, se van a dividir en fragmentos. Estos fragmentos van a ser más grandes o más chicos, por lo tanto, al aplicar electroforesis y migrar sobre el gel, se van a ir frenando o van a seguir avanzando según el tamaño. Y de esa forma nosotros también vamos a obtener perfiles. Otra alternativa de estudio es realizar una electroforesis diferencial en geles de gradiente desnaturalizante. Ese gel tiene un componente que desnaturaliza el ADN, y lo que el fundamento de aquí es que se van a ir frenando estos determinados, estas porciones de acuerdo a la cantidad de G más C de guanina y citosina que tengan en su configuración genética, y de esa forma también se van a obtener diferentes perfiles. Por lo tanto, acá nosotros también vamos a estar
en presencia de una técnica que nos va a hablar de, por ejemplo, el aspecto que yo les decía de diversidad. Cuando mayor vamos a poder tener perfiles más o menos diversos de acuerdo a los diferentes ambientes que estemos estudiando. Por ejemplo, podría ser un ambiente de rizosférico, de suelo rizosférico versus una muestra de suelo que no está en asociación con raíces y ver los diferentes perfiles si son más o menos diversos. También se pueden purificar estas bandas, clonar y enviar a secuenciar para después comparar esa secuencia y construir un árbol filogenético y ver la diversidad de microorganismos que tendríamos en las muestras. Otras dos formas que les presento ahora de también estudiar las comunidades, por un lado, esta que es el perfil metabólico de determinadas muestras, es decir, que nos dé esa información de los microorganismos. ¿Qué fuentes? Porque de hecho se hace en estas placas, en esta placa donde tienen determinada cantidad de fuentes de carbono, en este caso específico la técnica es el BioLog, el EcoMicroPlate, que tiene 96 pocillitos, donde tiene 31 fuentes de carbonos diferentes, 8 carbohidratos, 8 ácidos carboxílicos, 4 polímeros, 6 aminoácidos y 3 aminas. Se inoculan en cada uno de estos pocillitos las muestras y de acuerdo a la capacidad de degradar que tengan los microorganismos estas fuentes de carbono, vamos a obtener el resultado. De esta forma nosotros vamos a poder ver qué perfil metabólico comparativamente pueden llegar a tener las diferentes muestras que tengamos. Otro que puede ser otra técnica es el perfil de ácidos grasos que pueda llegar a tener la muestra de suelo, por ejemplo. Sabemos que los ácidos grasos son los componentes esenciales de la membrana celular y entonces cada especie microbiana va a tener una proporción de ácidos grasos que va a ser característica. Entonces, cuando nosotros tengamos las diferentes muestras, podemos llegar a ver los perfiles de ácidos grasos de cada una y poder llegar a comparar. Y aquí tenemos que los diferentes grupos microbianos van a tener diferentes patrones de fosfolípidos que son conocidos. Entonces, de esa forma vamos a comparar la información que podamos llegar a obtener con la conocida, digamos. Solo esto, bueno, en esta unidad nosotros también teníamos la información de todo lo relacionado a indicadores de calidad de suelo. Es sabido, ustedes lo han visto en otras materias, que existen indicadores físicos, químicos de calidad de suelo, y acá nosotros ya les estuvimos mostrando algunas de las técnicas que le dijo Amalia, del que le nombré yo, que son indicadores biológicos, como ser recuento, biomasa microbiana, actividad enzimática, respiración, la presencia de algunos grupos fisiológicos y también algunas metodologías que nos hablen de biodiversidad de las diferentes muestras. Hay algunos indicadores que ya están mucho más estandarizados, que ya existen protocolos que se pueden llegar a realizar de igual forma en los diferentes laboratorios, y hay otros que se van como poniendo a punto, digamos, hay algunos que ya están considerados como estandarizados. Obviamente, para que se considere un buen indicador biológico, estas técnicas tienen que ser sensibles y fáciles de determinar, o sea, nos tienen que mostrar los cambios y tienen que ser replicables en muchísimas situaciones. Y que obviamente son indicadores que nos van a mostrar los disturbios naturales o antrópicos, depende de lo que uno esté en presencia, que también hoy les hablaba Amalia cuando hablaba de respiración, las diferentes situaciones en que la técnica de respiración nos podría dar resultados, digamos, o no podría estar hablando del sistema. Por ejemplo, una de las más clásicas es un suelo cultivado versus un suelo no cultivado, o diferentes técnicas de cultivo, situaciones de siembra directa versus labranzas y demás. Todas estas técnicas podrían ser aplicables y nos darían información. Bueno, hasta ahí llegué. Sí.
¿Alguna pregunta? Yo sí creo que corrieron. Esto sería la unidad 9, ¿no, profe? Sí. Bueno, Tengan en cuenta que iría de la mano con la unidad 8 que la vamos a desarrollar después. Pero, si bien estamos redondeando ideas, estamos usando un montón de conceptos que ya dimos, como les decía ayer, en el práctico, de ahora en más, toda la metodología que nosotros estemos hablando en las clases de prácticos van a estar muy relacionadas con esta unidad, obviamente utilizando todos los conceptos de las unidades anteriores, pero serían justamente cada uno de los prácticos seguro se estarían enmarcando en alguna de las técnicas que nosotros les estuvimos hablando, sobre todo las técnicas clásicas, digamos, de medición de actividad. Ingeniera, Sí, una pregunta. En esa técnica en la que utilizaban 96 pocillos, sí. ¿se colocaban en cada uno de ellos distintas muestras o era una misma muestra que según la configuración de las reacciones indicaban un tipo de microorganismo? Claro, en cada uno de los pocillos existe una fuente carbonada. Ajá. Según la configuración cómo reaccionaban, te indicaban, digamos, qué tipo de... La utilización o no, sí, claro, exactamente, puedes medir la degradación o la utilización de esa fuente carbonada. Bien, bien, ahí está. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Mónica, ¿algo más para...? ¿Mónica está todavía? Sí. Sí, acá estoy. Para añadir, para completar, que encima... El último alumno, ¿cómo se llama? El que hizo la última pregunta, perdón. Ortiz. Ortiz, bueno, muy buena la pregunta. Ortiz, esa aplicación, la del Biolog, se puede aplicar tanto para muestras, para caracterización de muestras ambientales, como incluso para la caracterización de un microorganismo desconocido. Porque fíjense que Amalia y Marce hoy les ha venido diciendo, bueno, si conocemos el microorganismo, lo podemos seleccionar en el medio que querramos, le vamos dando enriquecimiento y demás. Pero fíjense que en algunos casos, bueno, desde el inicio uno no lo conoce el microorganismo, ¿no? Entonces, lo primero, dentro de las primeras cosas que se puede hacer es justamente caracterizarlo con diferentes fuentes de carbono. Para el caso de la metodología de Biolog, incluso lo que se hace es, aún sin poderlo cultivar, uno puede saber si puede utilizar o no esas fuentes en esa metodología, lo cual está buenísimo. Es decir, te permite las dos cosas, caracterizar una situación, un ecosistema, una determinada muestra ambiental o un microorganismo. Ya se agregó el Biolog incluso, no con ese nombre, ¿no? Porque Biolog es digamos, justamente el comercial. Hay diferentes marcas, pero ya se agregó, digamos, esa metodología de estudio de diferentes fuentes de carbono, aminas y demás, a la parte de caracterización para una nueva especie, digamos, para la definición de nueva especie. Esa sería. A mí me gustaría por ahí aportar una cosita muy pequeña que me parece que seguramente a ellos les ha salido de esto, pero por las dudas de ponerlos de nuevo de manifiesto, ¿no? Uno en general habla de actividad de microorganismo, analiza, y cuando analiza una muestra ambiental tiende a aplicar diferentes indicadores, ¿no es cierto? Pero depende de puntualmente qué indicadores se utilice, depende qué nos está diciendo eso. Yo creo que eso quedó claro, ¿no? Cuando ustedes lo aplicaron. Pero les voy a dar un ejemplo. Ustedes hacen actividad biológica general, global, la más general de todas. Y ven que entre una muestra, por ejemplo, como les decía hoy Marce, ¿no? Cultivado versus no cultivado. Y ven que no afecta a la actividad biológica global, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué podrían concluir? Bueno, lo más fácil, lo más sencillo, sería
el cultivo de ese suelo, o de ese tratamiento, digamos, no afecta la actividad global del suelo. Fantástico. Segunda conclusión, el cultivo de ese suelo no afecta a los microorganismos. Y ahí sí estaríamos mal. Porque cuando ustedes hablan de afección o de efectos sobre los microorganismos, ustedes están hablando de actividad, de diversidad, de número de microorganismos, como se los planteó hoy Marcela. Entonces, cuando ustedes analizan eso, primero tienen que buscar la metodología para analizar la diversidad, la metodología para analizar la actividad, imagínense no solo la global, sino la de todos los grupos, y la metodología para analizar el recuento de microorganismos. Es decir, que para que ustedes digan que un determinado factor no afecta a los microorganismos, ustedes necesitan un estudio mucho más profundo. ¿Sí? Sobre todo, imagínense la diversidad, la importancia de la diversidad de los microorganismos, que ustedes van a ver que hay procesos que son dados por muchos microorganismos, pero si ustedes analizan solamente la actividad, por ejemplo, nitrogenasa, unos microorganismos pocos pueden llegar a llevar adelante ese proceso solitos. Entonces si ustedes afectaron la diversidad del resto de los microorganismos, si ustedes analizan la actividad, no van a haber diferencia, porque esos pocos llevan adelante el trabajo. Imagínense que ustedes son una comisión. Yo sé que ustedes como comisión trabajan todos, ¿no es cierto? Pero imagínense que no trabajaran todos, pero solamente 2 trabajan. Y Marcela les evalúa el trabajo general. No se nota que hay 2 que trabajan y 3 que no. ¿Sí? Eso pasa lo mismo en actividad. Pero si ustedes analizan la diversidad, si Marcela analizara la función de cada uno, la presencia de cada uno en el grupo, entonces ahí sí se daría cuenta que de 5 están trabajando 2. Y no es lo mismo que ustedes digan que un efecto no afectó a los microorganismos en su actividad, que ustedes digan, bueno, no lo afectó en su diversidad. ¿Sí? Porque si ustedes le cambian los factores ambientales, como les dijo Marcela hoy, un ambiente es la interacción, en un sistema hay interacción entre agentes bióticos y abióticos. Si ustedes le cambian los abióticos, capaz esos 2 que estaban trabajando en ese grupo dejan de trabajar y pierden el proceso. ¿Sí? Entonces, esa importancia tiene la diversidad. Por un lado, la eficiencia que se da en diferentes condiciones ambientales, y por el otro lado, el mantener ese recurso para otras situaciones, para otros aportes, si no se quiere incluso verlo desde el punto de vista ecológico, mantenerlos por la ecología, pero sí por la producción a largo plazo. Ese sería, digamos, una mirada un poquito más global viendo la metodología, pero me parece que está bueno discutirla, la podemos discutir incluso más adelante cuando veamos fijación de nitrógeno, materia orgánica, con Mari, lo van a ver y demás, lo pueden ir aplicando. Más nada, Marce, me parece que se entendió todo. Bien, perfecto. muy bueno para cerrar. Sí. Bueno, chicos, ya dejaremos disponibles las preguntas en el aula, ahora con Amalia. Si hay alguna otra duda. Pareciera que no. Amalia, ¿algo más? Si no, nos estaríamos viendo el martes que viene. ¿Algo más para comentarles? Creo que no. Creo que no. No, para el martes que viene no necesitan nada todavía. No. Pueden mirar lo que pueden adelantar, si por ahí están como aburridos. La hoja de ruta, qué tema nos tocaría, que es compostaje, el martes que viene, entonces ya pueden pegarle una mirada al práctico para saber de qué vamos a hablar. Y también si ya se les presenta alguna duda, ya la pueden tener preparada. Y para la teoría, Marce, recordarles que para la semana que viene ya entrarían en lo que es degradación de materia orgánica, carbonada. Perfecto. Por ahí si quieren ir leyendo. Bien. Inge, con respecto a la entrega de los trabajos prácticos, ¿hasta qué hora tenemos para entregar el domingo? A las 11. Hasta las 00. O sea, 11:59. Sí, el sistema está, digamos, se va a cerrar a esa hora.
Gracias. De nada. Bueno, entonces nos vemos el martes, chicos. Gracias, ingeniera. Hasta el martes. Hasta el martes. Otro. Martes. Chao.